Saludos. Nuestro equipo está conformado por Edgar Linares, Jessica Navea, José González, Luz Melis Villa y Claudia Herrera. Eh, a nosotros nos corresponde exponer sobre el marxismo y su relación con el derecho, al igual que el comunismo y su relación con el derecho, su doctrina y también sus diferencias. Voy a iniciar yo, Edgar Linares, hablando sobre el marxismo y su relación con el derecho. Okay. Eh, el marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de Karl Marx. Karl Marx fue un político, economista, filósofo, sociólogo y periodista, quien hizo aportes en campos como la sociología, la economía, el derecho y la historia. También tuvo aportes en su ideología de Friedrich Engels, León Trotsky y Lenin, entre otros que complementaron y reinterpretaron este modelo ideológico. El marxismo es una corriente del pensamiento humano que se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, pero que no son sinónimos del marxismo porque no todo su componente humano ni toda su doctrina política fueron fundamentados del mismo marxismo. El marxismo se centra en 4 elementos fundamentales. El primero es la lucha de clase, que fue formulado por primera vez en el movimiento del Partido Comunista, publicado el 21 de febrero de 1848, que cita lo siguiente, abro la cita: toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clase, de lucha entre explotadores y explotados, entre clases dominantes y clases oprimidas. Cierro la cita. Esa cita procede del mismo Friedrich Engels, que junto con Karl Marx realizaron ese manifiesto del Partido Comunista. Este primer concepto es el método de análisis de la historia humana en torno a conceptos de clase social y división social del trabajo. En ese mismo orden de ideas, la segunda premisa del marxismo es la crítica de la economía capitalista, desarrollada ampliamente en su obra El Capital, obra de Karl Marx, que ofrece un modelo alternativo para calcular el concepto de valor de la economía capitalista basado en el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de mercancía. Mediante esta investigación se probó que la sociedad capitalista estaba fundada sobre la plusvalía o en otras palabras, al robo del trabajo humano, legitimado en el Estado de Derecho a través de la propiedad privada sobre los medios de producción y el libre uso fruto de esas ganancias. La tercera premisa del marxismo es la ideología, que en coautoría con Friedrich Engels intenta explicar la forma de dominación mental de la sociedad capitalista y su relación con la composición económica de esta. Y la última premisa es sobre el comunismo. Marx, aunque utilizó muchas veces la palabra comunismo, jamás la explicó. No indicó con claridad sus alcances y características, pero el significado se encuentra en una síntesis tanto como de los problemas económicos fundamentales encontrados de manera explícita en su obra El Capital, como un análisis de la crítica política jurídica hecha por Marx a las instituciones capitalistas. El objetivo del marxismo consiste en que los trabajadores tengan acceso a los medios de producción en forma institucionalizada, centralizando los medios de producción y concentrar en pocas manos la propiedad. Asimismo, en ese mismo pensamiento, Marx propone la abolición de la apropiación privada sobre los medios de producción. Esto es la abolición del sistema de propiedad burguesa. Concluyendo esta parte de las definiciones del marxismo, Marx propone el uso de las instituciones del Estado, como por ejemplo el uso de los impuestos para financiar la compra y distribución de los medios de producción a los trabajadores, que al paso del tiempo formarán un mercado de competencia perfecto. Bueno, eso es en cuanto a la definición del marxismo. Ahora, cuando vamos a definir sobre esa relación que existe entre el marxismo y el derecho, el derecho para el marxismo constituye una superestructura respecto a la economía, admitiendo que se trata de un sistema de relaciones correspondiente
a los intereses de la clase dominante, de los cuales es necesario identificar cuál de esas relaciones se pueden definir como jurídica. De acuerdo a lo anterior, se configura toda una concepción del derecho a partir de categorías como voluntad de clase, clase dominante, coacción y sanción, y que se relacionará por la existencia de un derecho tan perfecto que solo podía corresponder con una sociedad también perfecta. Históricamente, durante el gobierno de Stalin, los ideales de Marx sufrieron muchos cambios a fin de ajustarse al sistema de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas. Estos cambios permitieron reclamar el establecimiento de un régimen de legalidad socialista y que se construyera una teoría marxista-leninista del Estado y del derecho con pretensiones de ser heredada legítimamente y única en cuanto al pensamiento el pensamiento marxista, con aportes de Lenin y Engels. Entonces, estos ideales fueron llevados a los países que adoptaron esta ideología socialista, y ahí es donde se empiezan a elaborar los manuales del Instituto de Marxismo-Leninismo. Ahora, ¿qué ocurre? Para algunos teóricos no existe, en la ideología marxista no existe o no se puede comprobar de forma orgánica y coherente definiciones de Estado y de derecho en las obras de Marx, Engels y Lenin. Sin embargo, para los que son partidarios del marxismo y del socialismo, ellos sí pueden afirmar que existen definiciones de derecho y definición de Estado, pero que si no pueden definirse para otros de forma coherente y clara, entonces puede construirse a través del pensamiento de Marx, Lenin y Engels. Sin embargo, para estas personas que dicen que sí se puede construir estas definiciones, ellos mismos explican que aún así no es coherente, porque si el marxismo pudo resolver de forma científica o científicamente todos los problemas de la sociedad, también puede resolver los problemas de derecho y de Estado. Entonces, eso es por esa parte. Ahora bien, para quienes consideraban la ideología marxista la solución de todos los problemas de la sociedad, habían adquirido una dogmatización que a su parecer era incuestionable. Lo primero era la tesis de la futura extinción del Estado y del derecho, que aunque es difícil de adjudicarlo a Marx, quien abandonó dicha tesis, sustituyendo el término extinción por el de transformación. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder defender a las clases sociales o a las clases obreras, era necesario generar más oficinas del Estado. Entonces era difícil extinguirlas, sino transformarlas. Entonces surge que abren más oficinas del Estado para reprimir a los enemigos de las clases, permitiendo acelerar el momento de la desaparición del poder estatal. La segunda definición o dogmatización incuestionable para el marxismo era que el Estado responde a la voluntad de la clase dominante, monolítica y nunca claramente definida, ni como clase ni como voluntad. La tercera dogmatización incuestionable para ellos era el derecho es un instrumento de la clase dominante para dominar a la otra clase. Solo existen dos clases para el marxismo, el proletariado y la burguesía. Finalmente, para los teóricos del derecho del campo socialista era posible erigir una concepción del derecho sobre estos tres pilares, incluso de espaldas a cualquier otra teoría del derecho, fuera esta burguesía o de cualquier otra procedencia. La teoría marxista del Estado y del derecho es precisamente una concepción en lo que se conjugan estas tres posiciones teóricas. A continuación, mi compañera que va a estar hablando sobre el comunismo y su relación con el derecho. Buenos días, soy Luz Melivilla, participante de la unidad curricular Introducción al Derecho. En esta oportunidad les voy a dar conocimiento sobre el tema comunismo y su relación con el derecho. A continuación, comunismo. ¿Qué es comunismo? ¿Cómo se define? Partimos de dos definiciones. Una, vista como una organización socioeconómica
caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, la ausencia de propiedad privada sobre el trabajo, la inexistencia de clases sociales y de Estado. Otra definición nos dice que es un movimiento político que promueve la forma de una sociedad sin clases sociales, la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría el poder a la clase trabajadora. Ambas definiciones concuerdan en que la clase trabajadora sea quien tenga el poder y la propiedad sea en común. La conceptualización desde el punto de vista sociológico refiere a un orden socioeconómico basado en la posesión colectiva de los bienes, sea de producción o de consumo, ¿verdad? En este sentido, desde el punto de vista sociológico, el comunismo es visto desde esta perspectiva. En la definición del sociólogo Emily Durkheim, el comunismo es descrito como aquel orden social propiamente comunal en el que el consumo se organiza colectivamente mientras persiste una elección libre e individual del papel en la producción, aunque el producto de trabajo se dedique al servicio de la comunidad. El comunismo es así definido en oposición al socialismo, en el cual se pauta colectivamente la producción y la forma del trabajo, mientras que en el consumo se disfruta en privado y depende de un libremente elegido aporte laboral a la sociedad. El comunismo en el sentido político es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo y que de acuerdo con esta doctrina tiene por principal objetivo la toma transitoria del poder del Estado para la instauración de una revolución social. Es decir, el Estado pasa a no estar centralizado, sino que al poder de las manos de la clase trabajadora, a través de 3 fases, ¿verdad? Según esta conceptualización como movimiento político. Y tiene que ver con una organización económica y social socialista comunista basada en el control colectivo de la producción. El comunismo está representado por una organización internacional que lleva el nombre de Internacional Comunista y que coordina en cada región a un partido político que a su vez suele llevar el nombre de comunista. Cada corriente doctrinal comunista tiene su propia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que cada partido político, ¿verdad?, se instaura de acuerdo a esta doctrina marxista, pero cada uno de ellos establece su interpretación. ¿Cuál es el origen del comunismo? Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XIX. Se puede buscar, ¿verdad?, su origen en el libro El Capital. Karl Marx vio el comunismo primitivo como el estado original cazador-recolector de la especie humana, del que surgió el comunismo temprano. Para Marx, solo después de que la humanidad fue capaz de producir excedentes y de que algunos miembros de la sociedad se apropiaron de ellos, se desarrolló la propiedad privada y el Estado. Es decir, que antes de eso, todas las propiedades eran en común. Karl Marx y Friedrich Engels fundan en Bruselas en 1846 el Comité Comunista de Correspondencia, que se introduce en el seno del movimiento obrero revolucionario alemán llamado la Liga de los Justos, otrora Liga de los Proscritos. Ellos en el año 1847 organizan o son los líderes de la Liga Comunista, es decir, ellos fundan la Liga de los Comunistas. Esta liga, ¿verdad? En esta liga, estos autores, tanto Marx como Engels, proclaman un movimiento comunista, el cual fundaron en el 1848. Muy bien. El comunismo tiene una representación gráfica y además de eso unas proclamaciones, ¿verdad?, que son los que utilizan para su propaganda política. En este caso, tenemos como simbolismo de este movimiento, diversos temas. La bandera roja fue el símbolo clásico del comunismo desde sus inicios. La revolución, el proletariado, los campesinos, la agricultura o la solidaridad internacional también se conjugan como temas principales de este movimiento. El pentagrama, que representan los 5 continentes habitados,
o los 5 componentes de la sociedad comunista: campesinos, obreros, ejército, intelectuales y jóvenes. Otra de la simbología también utilizada es una estrella de 5 puntas. La hoz y el martillo se han convertido en el símbolo del comunismo y aparece en las banderas de la mayoría de los partidos comunistas del mundo. El comunismo y su relación con el derecho. ¿De qué manera se ha relacionado este movimiento político? Porque es más, se ha visto o se ha considerado más desde esta perspectiva. Desde el plano del derecho, ¿verdad?, de su relación, lo primero es que el comunismo está bajo la concepción de los sistemas jurídicos, mejor dicho, están bajo la concepción comunista, inspirados en la ideología marxista-leninista. Aboga por eliminar la propiedad individual, fortalecer el colectivo, terminar con el capitalismo y establecer un Estado comunista mediante una revolución universal del proletariado. Es decir, como se dijo anteriormente, bajo este movimiento político busca es la propiedad en común. Se parte de la idea de un derecho socialista. El Estado es controlador de medios de producción y economía con el propósito de proteger a la clase obrera. El Estado pretende eliminar cualquier tipo de gobierno para que desaparezca el mismo Estado y el pueblo se autogobierne. Dentro de este derecho social o socialista, la Constitución Soviética del año 1936 es base o formó parte o fue la base para que otros estados creen sistemas socialistas. Dicho sistema se basa en 4 fundamentos o estaba basado en 4 fundamentos. El derecho tiene un enfoque socioeconómico y político no tan jurídico. El derecho tiene una elevada carga doctrinal y filosófica, se basa en una ideología. El derecho socialista aplica la ausencia total de la propiedad privada. Rechaza la teoría de la división de poderes, el poder es central, es decir, ellos no, desde esta doctrina no se establece la legislación. Sus fuentes del derecho son Constitución, leyes aprobadas por el Soviético Supremo, formado por representantes obreros y políticos de la carrera que asesoraban a dichos representantes. Costumbre, se utilizaba para el comercio principalmente marítimo. Jurisprudencia, como simple forma de entender por qué se toman ciertas decisiones. Principios generales del derecho, el desarrollo cultural. Es decir, desde esta perspectiva, el comunismo se relaciona con el ámbito de los sistemas jurídicos, ¿verdad? Donde vemos un escenario dirigido más que todo al seguimiento de una doctrina, de un idealismo. Muy bien, ¿cuáles fueron las referencias consultadas? Tenemos Fernández 2012, Comunismo, Características y Filosofía, disponible, ¿verdad?, en su página electrónica. Ocampo, Sistemas Jurídicos, Derecho Socialista, Pérez y Gardey, dentro de una de las definiciones de comunismo. Asimismo, Wikipedia nos establece también definiciones claras y conceptualizaciones en torno a este tema. Y del mismo modo, la simbología con relación a este tema. En continuidad al tema del cual se ha venido hablando, surge de manera importante mencionar los doctrinarios comunistas. Un doctrinario no es más que una persona que sigue fielmente y defiende una ideología, una institución, una colectividad o un partido político de manera dogmática. Después de una exhaustiva revisión documental y análisis, se puede indicar que el mayor doctrinario comunista es la mayor representación y figura del comunismo y hasta su creador. No es otro que Karl Marx, quien fue un filósofo, economista y militante de origen judío. Karl Marx es el creador y representante del socialismo, del comunismo, del material histórico y de su ideología llamada el marxismo. Para Marx, el motor de una sociedad son los bienes materiales y de allí deriva una de las grandes teorías llamadas teorías del valor. Karl Marx es el mayor doctrinario comunista junto a Friedrich Engels, quien fue un gran filósofo y revolucionario de origen alemán. Estos dos son los grandes representantes del comunismo. Prosiguiendo en la historia, todos los demás líderes han tomado sus ideales. La teoría comunista fue terminada por Friedrich Engels y por lo tanto ellos dos son los grandes padres de esta ideología. Posteriormente se añadieron a la doctrina comunista
Personajes como Lenin, quien fue un político revolucionario y teórico de origen ruso. Lenin se convirtió en el líder del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia. Junto a Stalin y Trotsky eran líderes bolcheviques. Lenin adaptó la teoría comunista de Marx a la realidad de Rusia y tras la revolución en octubre de 1917 se convirtió en el máximo dirigente de la URSS. Puesto que dejó luego de la Primera Guerra Mundial. Lenin se encargó de darle justicia e igualdad a las personas que vivían en absoluta pobreza y miseria. Trotsky y Stalin fueron otros grandes doctrinarios de la teoría comunista. Tras la muerte de Lenin, Trotsky asume el control total de la URSS. Luego del fallecimiento de aquel, se produce una revolución liderada por Stalin. Stalin gobernó desde 1927 hasta 1953 y estableció un régimen intolerante y autoritario. La idea de Stalin era crear un socialismo fuerte en la URSS y luego extenderlo hacia todo el mundo. Stalin se centró tanto en la expansión del comunismo a toda la nación, pero terminó convirtiéndose en un régimen de tiranía. Por su parte, Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista en China. Era marxista-leninista, pero con matices propios que se adaptaban a la realidad del país China. Este otorgó un papel central a los campesinos, como motor o eje central de la revolución. Estos 5 personajes fueron los grandes doctrinarios de lo que fue la teoría comunista. Sin embargo, todos adaptaron esta teoría de acuerdo a la realidad de los países en los cuales estaban representando. Y de allí derivan grandes tipos de comunismo. Entre ellos podemos mencionar el comunismo primitivo, el anarcocomunismo, la izquierda comunista, quienes fueron desglosadas a lo largo de las ideologías impuestas por estos grandes personajes. Mi nombre es Jessica Naveda, les voy a hablar sobre las doctrinas marxistas de Karl Marx. Mi número de cédula es 18757-008, soy estudiante de Derecho en primer semestre. Doctrinas marxistas, Universidad de Yacambú, Jessica Naveda. Introducción. En el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, el capitalismo industrial fue un hecho consumado, del cual nació el proletariado industrial, una clase social que fomentó la mayoría de los movimientos sociales en un gran número de países de Europa, entre los que destacaban la Revolución de 1848 y la Comuna de París de 1871, ambos en Francia. Como consecuencia del auge capitalismo nace el socialismo, una ideología política que atacaba los cimientos del capitalismo como doctrina económica social, la cual es previa al comunismo. Esta ideología apareció al mismo tiempo en Francia e Inglaterra en 1830, pretendiendo convertirse en un mecanismo de control de la burguesía y la propiedad privada, aunque en principio no pretendía abolirla, sino simplemente vigilarla al pro del beneficio de la clase trabajadora. Karl Marx, 1818-1883, cada uno según su capacidad, cada uno según su necesidad. Él identificó al capitalismo como una fase de la evolución histórica de la sociedad, capitalismo, socialismo y comunismo. Principal obra es Das Kapital o el Capital. Su fisiología se llamaba materialismo dialéctico. Marx señaló la pugna entre los capitalistas y los asalariados. Adopta la teoría clásica del valor del trabajo a fin de apuntalar su concepción en cuanto que el trabajo era objeto de exploración por parte de los capitalistas. Marx pensaba que las actividades de los capitalistas eran a fin de cuentas perjudiciales para el proletariado y la sociedad. Los economistas clásicos se centraron en el equilibrio estático de la economía. Marx se enfocó en el proceso dinámico del cambio. Marx decía, los seres humanos son buenos, su comportamiento indeseable se debe al medio institucional. La producción en el comunismo. Marx creía en todas las sociedades, excepto la sociedad sin clase. Pueden dividirse para efecto de análisis en dos partes: la fuerza de producción, la relación
de producción. Las fuerzas de producción son tecnologías utilizadas por la sociedad en la producción de bienes materiales, destreza laboral, el conocimiento científico, las herramientas y los bienes de capital, lo cual en su conjunto son inherentes dinámicas. Las relaciones de producción son las reglas del juego. Estas son entre las personas, las relaciones sociales y las relaciones entre las personas y las cosas, o las relaciones de la propiedad. Marx estaba interesado en la propiedad y en la realización de los individuos. La propiedad privada es el mercado de evolución y degradación de todo lo que tocan. En consecuencia, enajenan a los individuos respecto a su verdadero yo. Marx, el único costo social de la producción de mercancía es el trabajo. Teoría de valor de Karl Marx. Marx dijo que el valor de una mercancía puede dividirse en tres partes: valor igual a C más B más P. C igual a capital constante, los gastos de materia prima y cargos de depreciación del capital fijo. B igual a capital variable, gastos debido a los salarios y sueldos. P igual a plusvalía, el valor residual obtenido al resto de la ganancia bruta del capitalismo. Características del comunismo. Mi nombre es Claudia Herrera y yo les voy a hablar acerca de las diferencias entre el marxismo y el comunismo. Pero antes de esto debemos conocer las definiciones de ambos términos. El marxismo es una teoría política creada por Karl Marx y Friedrich Engels. Esta tiene como idea central que el mundo ha ido evolucionando o cambiando debido a la economía. Esta teoría también afirma que el pueblo se va a alzar en contra de los grupos capitalistas para así ellos crear un sistema político mucho más justo para todos. El comunismo es la última etapa del ideario de Marx y Engels. Esta es la revolución de la llegada del comunismo, es decir, es el momento en el que el pueblo se alza y se impone contra ese gobierno para así ellos empezar a crear un sistema político en el que todo sea para el Estado y a los trabajadores se les pague un sueldo justo por todo lo que trabajan. También Marx decía que para que el comunismo fuera implantado correctamente era necesario realizarlo a nivel global y al mismo tiempo, si era posible, para así evitar un fracaso. Ahora bien, les voy a hablar sobre las diferencias de estos dos. Debemos recalcar que el marxismo es la teorización de la idea y el comunismo es la idea llevada a cabo. Pero para evitar problemas es necesario que nosotros entendamos perfectamente y conozcamos bien todos los puntos de esta teoría para evitar un error, como fue en el caso de Rusia, durante la implantación del comunismo. Debido a que el creador de esta idea había fallecido y la culminó fue Friedrich Engels, las personas fueron recibiendo esta teoría de manera distinta, lo que ocasionó que se crearan diferentes grupos marxistas, como fueron los ingleses, los americanos, los franceses y los rusos, siendo los países europeos mucho más teóricos y los rusos fueron mucho más prácticos. Gracias.